Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en cada generación hay momentos que dividen el tiempo. Momentos que resuenan mucho más allá de los muros de piedra de la Ciudad del Vaticano o de los pasillos de cristal de Washington. Uno de esos momentos llegó silenciosamente en forma de sermón. Un sermón no gritado sino pronunciado, con el solemne peso de la verdad. Cuando el Papa León XIV se presentó ante el mundo, bajo la cúpula abovedada de la Basílica de San Pedro y abordó el costo humano de la política moderna, no estaba hablando solo a los católicos. Estaba hablando con los presidentes, con los migrantes, con los olvidados y sí, con el presidente Donald J. Trump. La respuesta es inmediata, divisiva y global. En los días siguientes, sus palabras encenderían titulares, sacudirían alianzas políticas y generarían debates tanto en los pasillos del poder como en los bancos de las iglesias parroquiales. Y por primera vez en la memoria reciente, un sermón papal, no una visita papal, no un cable diplomático, no una carta doctrinal, sino un sermón, se convirtió en el detonante de un ajuste de cuentas político mundial. Esta es la historia de cómo una homilía desató un revuelo mundial. El sermón que desató una tormenta de fuego. El mundo había estado observando. El Vaticano había anunciado que el Papa León y pronunciaría un discurso mundial sobre la inmigración, la compasión y el papel del poder en la configuración del orden moral. Pero nadie esperaba lo que siguió. De pie en el altar de la Basílica de San Pedro con la luz del sol filtrándose a través de las antiguas vidrieras, el Papa León comenzó a reflexionar suavemente sobre sus propios días de misión entre las tribus olvidadas de la selva amazónica. Luego, cambió de postura y con la dulzura de un pastor, pero con la audacia de un profeta, dijo: una nación no se juzga por la fuerza de sus fronteras, sino por la calidez de su bienvenida al extranjero. Esa frase, directa, bíblica, inequívocamente directa, provocó temblores en los círculos políticos de Washington. Pero lo que siguió fue lo que resonaría en todo el mundo. El Papa continuó: cuando el poder endurece su corazón contra el migrante, cuando el poder olvida a la viuda y al huérfano, cuando la justicia se convierte en un arma de división, entonces la Iglesia debe hablar. Nunca mencionó a Donald Trump por su nombre, pero no hizo falta hacerlo. Todo el mundo sabía con quién estaba hablando y de qué hablaba. Un mundo dividido. Escucha. En cuestión de minutos, la sala de prensa del Vaticano estaba repleta de periodistas. En las redes sociales, el almohadilla Trump Sermon comenzó a ser tendencia en más de 20 países. Solo en Estados Unidos, más de 18 millones de personas vieron el clip del sermón en 24 horas. Algunos lo llamaron profético, otros lo llamaron interferencia política. En Estados Unidos, los aliados de Trump fueron los primeros en reaccionar. En un mitin en Florida, Donald Trump abordó directamente el sermón. Respeto al Papa. Él debería apegarse a Dios y dejarme manejar a Estados Unidos. Amamos a nuestra gente. Los mantenemos a salvo. Sus palabras fueron recibidas con un estruendoso aplauso. Pero en Internet las voces se contradijeron. La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, acusó al Vaticano de dar señales de virtud globalista, mientras que los líderes conservadores católicos de Texas calificaron el sermón de ataque velado a la soberanía estadounidense. Y, sin embargo, en el
Otro lado del espectro, Barack Obama. Tuiteó, el mensaje del Papa León nos recuerda el poder de la fe para guiarnos de regreso a la justicia, la empatía y la unidad. El cardenal Blas Kupik de Chicago emitió una declaración pública. El Santo Padre habló no como político sino como pastor, recordándonos nuestro deber evangélico de acoger, proteger y amar la nación, ya profundamente fracturada, ahora se encontró luchando con una pregunta inesperada. ¿Qué sucede cuando el líder espiritual más poderoso del mundo desafía públicamente a una de las figuras políticas más poderosas? Una reacción en cadena global. La reacción no se limitó a Estados Unidos. De hecho, ni siquiera era principalmente estadounidense. En Europa, el sermón provocó debates parlamentarios. En Italia, el primer ministro George Maloney elogió con cautela la preocupación moral del Papa mientras enfatizaba la importancia de la soberanía y de las fronteras seguras. En Polonia, el presidente Andrzej Duda publicó una declaración instando a las figuras religiosas a evitar la retórica divisiva. Pero en Francia, el presidente Emmanuel Macron calificó el sermón como un llamado luminoso a la humanidad. En una época de miedo en América Latina, las reacciones fueron profundamente emotivas. El presidente colombiano Gustavo Petro, refiriéndose a la labor misionera del Papa León XIII en Perú, dijo, este es un Papa que ha caminado entre nuestros pobres, que ha comido con nuestros desplazados. Su sermón no es teología abstracta. Es la voz del alma de Latinoamérica. En Ucrania, el presidente Wimir Zalinsky elogió el llamado del Papa a la justicia y la compasión y expresó la esperanza de que el Vaticano continúe con sus esfuerzos de mediación en el conflicto en curso. En Israel, el gran rabino Yitzhak Yosef acogió con satisfacción el sermón del Papa como un gesto de claridad moral interreligiosa. En Brasil, el presidente Lula da Silva declaró públicamente, el Papa León XIV habla por los olvidados del mundo. Escuchemos. Las repercusiones de una homilía se sintieron desde Varsovia hasta Jerusalén, desde los Andes hasta Washington. C. versus política, una vieja lucha reavivada. La Iglesia siempre ha caminado por una delgada línea entre el liderazgo espiritual y la confrontación política. Desde los días de San Agustín hasta la resistencia de Juan Pablo II. Al comunismo, los papas nunca han estado completamente al margen de la política. Pero lo que hizo que este sermón fuera tan inquietante para los líderes mundiales fue su especificidad moral. No fue vago. No se escondió en metáforas. Planteó preguntas reales sobre políticas reales. Y, lo que es más importante, pidió a los fieles que se preocuparan. Que se preocuparan por el niño migrante en la frontera. Que se preocuparan por el refugiado que se ahoga en el mar. Que se preocuparan por las familias separadas por muros y leyes. Quizás por eso la administración Trump reaccionó tan defensivamente. No porque el Papa amenazara el poder, sino porque desafiaba su justificación moral. Voces desde la base. Fuera de los pasillos del gobierno y en las catedrales, el verdadero corazón de la Iglesia, la ley, respondió masivamente. En las parroquias estadounidenses, se reescribieron sermones para abordar el mensaje del Papa. En California, el arzobispado de Los Ángeles organizó una vigilia de oración por las familias inmigrantes.
En Chicago, donde el Papa León XIV sirvió a los pobres siendo un joven sacerdote, los feligreses de San Juan Cantius encendieron cientos de velas para que los líderes gobernaran con justicia, pero no todos estuvieron de acuerdo. En Dallas, Texas, un boletín parroquial cuestionó el enfoque del Papa. ¿No deberíamos centrarnos en salvar almas, no en criticar a los gobiernos? En YouTube, personas influyentes y sacerdotes católicos debatieron apasionadamente. Algunos calificaron el sermón de traición a los conservadores fieles. Otros lo celebraron como el regreso del catolicismo profético. En Latinoamérica, escolares escribieron cartas al Vaticano. Una decía: Gracias, Papa León. ¿Nos ves? Al ponerse el sol. En ese fatídico día en Roma, las velas de la plaza de San Pedro seguían parpadeando. Los turistas se habían ido a casa. Las cámaras estaban apagadas. Pero dentro de la basílica, el eco de las palabras del Papa León XIII permanecía suspendido en una quietud sagrada. Seamos una iglesia que escucha, una iglesia que acoge, una iglesia que nunca olvida que Cristo mismo fue una vez migrante. La reacción apenas comenzaba, pero también el movimiento. Él había sostenido el espejo del Evangelio, y en él, los líderes mundiales, desde el presidente Trump hasta el presidente Merron, vieron reflejadas no solo sus políticas, sino también sus almas. Pero las reacciones políticas fueron solo el comienzo. La verdadera prueba del poder de un sermón reside en sus consecuencias espirituales. En el silencio que sigue al aplauso o a la indignación. En ese silencio, comenzó a formarse otra ola. Una de respuesta religiosa. División interna y profunda. Tensión teológica. Dentro de la iglesia, divididos pero escuchando. Mientras los políticos debatían, los obispos comenzaron a escribir. En Estados Unidos, la respuesta del episcopado fue igualmente dividida. Como el propio país. El arzobispo José Gómez de Los Ángeles, conocido por su defensa de la inmigración, elogió el sermón como un llamado pastoral, arraigado en Mateo 25. El cardenal Timothy Dolan de Nueva York, más comedido, reconoció el cariño del Papa por los pobres, al tiempo que advirtió contra la politización, pero no todos en la jerarquía estuvieron de acuerdo. El arzobispo Samuel Aquila de Denver expresó su preocupación. El Papa debe cuidarse de distanciar a los católicos que apoyan al presidente Trump con la conciencia tranquila. No se trataba solo de un desacuerdo sobre políticas. Era un desacuerdo sobre el tono papal. Y, más profundamente, una batalla silenciosa sobre el papel que debe desempeñar la Iglesia en una era polarizada. La Iglesia global responde. Más allá de Estados Unidos, la voz de la Iglesia sonó más unida. En América Latina, los obispos interpretaron el sermón como la continuación de un linaje profético iniciado bajo el Papa Francisco. El arzobispo Carlos Castillo de Lima, Perú, donde el Papa León sirvió como misionero, dijo, cuando León XIV habla, los Andes resuenan, él es nuestro Papa. Es nuestro hermano. En África, el cardenal Peter Turk, un hijo de Ghana, calificó la homilía como una voz de claridad moral en un continente que aún sufre el desplazamiento y el abandono global. En Asia, obispos desde Filipinas hasta la India elogiaron el mensaje. El cardenal Tegel
Señaló que el sermón pudo haber suscitado controversia, pero Cristo también agitó las aguas. Y si bien los líderes católicos lo apoyaron en gran medida, no todas las denominaciones cristianas estuvieron de acuerdo. Otras denominaciones cristianas reaccionaron. El reverendo Franklin Graham, una prominente voz evangélica en Estados Unidos, respondió críticamente. El Papa debería centrarse en predicar la salvación a través de Jesucristo, no en políticas que pongan en riesgo la seguridad nacional. Sus palabras fueron compartidas por círculos protestantes conservadores de Texas y Florida, muchos de los cuales ven a Trump como un defensor de los valores cristianos. Pero contrasta esto con el arzobispo Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana, quien escribió el Sermón del Papa León XIV. Nos desafía a todos, protestantes, católicos o no, a anteponer la dignidad humana a la conveniencia política. En una sola homilía de 15 minutos, León XIV había desencadenado lo que el New York Times más tarde llamaría el debate moral ecuménico más significativo de la década. Repercusiones interreligiosas. Más allá del cristianismo, los líderes interreligiosos tomaron en el judaísmo, el gran rabino Yitzhak Yosef de Israel emitió una declaración. Un mensaje que habla al extraño, al exiliado, es un mensaje enraizado tanto en la Torá como en el Evangelio en el Islam. Anwar Ibrahim, primer ministro de Malasia y musulmán practicante, calificó el sermón del Papa como un momento espiritual notable y agregó, en tiempos de sospecha, este mensaje pide misericordia, algo que todos debemos reclamar. En Tailandia, de mayoría budista, los monjes expresaron su solidaridad y destacaron la alineación de los sermones con el principio universal de compasión por todos los seres sensibles. Por un momento, uno raro. La Mesa Interreligiosa Mundial asintió al unísono. Las redes sociales se llenan de protestas. Almohadilla Pope Ope. El mundo digital, sin embargo, estaba menos sereno. En X, anteriormente Twitter, el hashtag almohadilla Pope versus Trump fue tendencia durante 72 horas seguidas. Se convirtió en un campo de batalla digital. Las publicaciones de cuentas pro-Trump acusaron al Papa de utilizar el papado como arma. Los influyentes católicos debatieron acaloradamente. Canales conservadores de YouTube denunciaron la interferencia del Vaticano en las elecciones estadounidenses. Voces progresistas elogiaron el sermón como un punto de inflexión para la ética cristiana. Y luego vinieron los de fax, los memes, los clips generados por IA. Del Papa con gorras MAGA o de Trump sosteniendo un rosario. La línea entre la sátira y el sacrilegio se ha desdibujado. Y, sin embargo, en esta Mastrom, el mensaje original permaneció extrañamente intacto. Millones de personas volvieron a ver el sermón original y lo publicaron. Con traducciones al coreano, suajili, español y árabe. En muchos sentidos, el ruido amplificó la señal. Dentro del Vaticano, susurros y unidad dentro de los pasillos de mármol del Palacio Apostólico. La tensión también estaba a la orden del día. Según fuentes del Vaticano, hubo desacuerdos privados dentro de la Curie. Algunos cardenales temían que el Papa León XIV hubiera ido demasiado lejos. Otros creían que no había ido lo suficientemente lejos. Pero el Papa, conocido por su actitud tranquila, habría dicho a sus colaboradores: prefiero ser malinterpretado por predicar la
Misericordia que permanecer en silencio mientras se niega la justicia. Esa línea sería citada más tarde. En la Sila Católica, la revista jesuita más influyente de Italia, bajo el titular, El papado entra en la tormenta. Y sin embargo, a pesar de las divisiones, ningún cardenal denunció al Papa, ni pública ni privadamente. Quizás sabían lo que el mundo había presentido. El sermón no fue casualidad. Fue paso deliberado de un hombre que no tenía miedo de caminar por donde Pedro debía caminar, incluso si el camino conducía a través del fuego. Una iglesia en una encrucijada. Es aquí donde debemos hacer una pausa. Porque la reacción nunca fue realmente sobre Trump. Se trataba de la identidad católica. Planteó preguntas difíciles. ¿Qué significa ser católico en un mundo políticamente cargado? ¿Se puede apoyar al presidente Trump y al mismo tiempo abrazar el llamado del Evangelio a darla bienvenida al extraño? Se pueden apoyar las palabras del Papa y aún así respetarlas. ¿Preocupaciones de seguridad nacional? La Iglesia en los Estados Unidos, especialmente ahora, se enfrentaba a un doloroso ajuste de cuentas y los fieles se preguntaban quién podía definir la moral católica en tiempos de guerra política. En una tarde tranquila en algún lugar del sur de Texas, una pequeña parroquia católica celebró una procesión del Rosario. A la luz de las velas. No estaban protestando. No estaban apoyando. Estaban orando. Una mujer, de unos 70 años aproximadamente, fue preguntada por un periodista por qué había venido. Ella miró a la cámara y dijo: porque el Papa me recordó que incluso en el desacuerdo, estamos llamados a amar. La reacción continuó, pero debajo de ella se agitaba algo más profundo. No división sino discernimiento. Ahora llegamos al tercer y último capítulo. Y la pregunta que queda no es ¿qué dijo el Papa? Ya lo sabemos. La pregunta es ¿qué sucede después cuando la autoridad moral desafía al poder político? ¿Construye puentes o los quema? Este acto final nos lleva a reacciones privadas, temblores diplomáticos y el legado duradero de un momento en el que la voz de un hombre, suave y devota, resonó como un trueno en todo el mundo. La respuesta de Trump, privada, personal y estratégica. En público, el presidente Donald Trump intentó mostrarse imperturbable. En los mítines, bromeaba. Me han llamado mejores de peor a peor. Se rió en Ohio. Pero rezaré por él. Papa. Pero fuentes cercanas a la Casa Blanca revelaron posteriormente una reacción más personal. Según un alto funcionario que habló con The Atlantic, Trump habría visto el sermón 2 veces solo, caminando de un lado a otro y furioso. ¿Por qué me hace esto? Yo era bueno con los cristianos. No se trataba simplemente de un desacuerdo político. Trump lo sintió como una traición. Una traición de una figura global que él creía que debería estar de su lado. Especialmente después de años de apoyo vocal de católicos conservadores y evangélicos. En privado, Trump supuestamente consideró cancelar todas las comunicaciones futuras del Vaticano. Algunos asesores, entre ellos Laura Loomer, le instaron a declarar marxista al Papa León XIV. Pero otros, en particular el vicepresidente J.D. Vance, le advirtieron que debía actuar con moderación. El propio Vance, católico, le aconsejó al presidente: una pelea con él Papa no nos hará ganar el centro. Reunámonos con él.
Y así comenzó uno de los acuerdos diplomáticos más inesperados del ¿Año? El Vaticano extiende la mano. Tras bambalinas, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Petro Parolin, se acercó. Se envió una carta privada a la Casa Blanca invocando la tradición apostólica del diálogo fraternal. El Papa, decía, estaba abierto a una reunión, no como una confrontación, sino como un encuentro. La fecha sugería el 14 de septiembre, la festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Simbólico, deliberado, con la intención de cambiar el tono del ardor a la esperanza. El mensaje era claro: encontrémonos en la cruz, no en el podio. Al filtrarse la noticia de la próxima cumbre, el mundo contuvo la respiración. La reacción mundial a la reunión propuesta fue rápida y profundamente simbólica. Barack Obama tuiteó: si el diálogo gana, gana el Evangelio. El exsecretario del Papa Benedicto XVI, el arzobispo George Ganswine, comentó: esto es lo que la cátedra de Pedro es para hablar y luego escuchar, pero los críticos permanecieron. Los medios conservadores advirtieron de una trampa. Las bases de Trump comenzaron a difundir etiquetas como almohadilla confesión del mediodía en Roma y almohadilla papa fuera de la política. Los obispos católicos de Florida emitieron una declaración conjunta, expresando esperanza, pero también preocupación, instando a los fieles a orar por ambos líderes. Mientras tanto, en Latinoamérica, África y Europa, donde la voz moral del Papa goza de un inmenso respeto, reinaba la expectación. Tras el sermón, se encontraba la verdadera intención del Papa. En una entrevista exclusiva con Seville Católica, el Papa León XIV rompió su silencio. Dijo: no he hablado en contra de ningún hombre. Hablé en nombre de un pueblo, los olvidados, los migrantes, los sin voz. Hizo referencia a las Escrituras. Fui forastero, y no me acogisteis. Mateo 25, 43. Y luego añadió que si la Iglesia guarda silencio sobre cuestiones de vida y de dignidad, deja de ser la esposa de Cristo y se convierte en una viuda silenciosa. Esas palabras sacudieron a la Iglesia. No estaban dirigidos contra Trump. Se orientaban a la tibieza. El terremoto teológico. Teólogos de todo el mundo comenzaron a analizar el sermón en Georgetown. La doctora Cecilia Romero, teóloga moral católica, escribió: el Papa está reviviendo una iglesia de acción, no solo una iglesia de doctrina. En Roma, el padre Paulo Benedetti, profesor de la Pontificia Universidad Lateranense, describió el momento como una continuación franciscana, pero con precisión jesuita. En términos sencillos, Francisco sacudió la Iglesia con amor, León ahora la está sacudiendo con la verdad. Ambos tienen sus raíces en la compasión. Pero donde Francisco susurró, Leo habla claro. Y para algunos, especialmente en los círculos conservadores de Estados Unidos, esa claridad resulta demasiado estrecha. La Iglesia en una encrucijada moral. La reacción reveló algo más profundo. Según se informa, el 52% de los católicos estadounidenses no estaban de acuerdo con el tono del Papa, pero estaban de acuerdo con su mensaje. Un 70% dijo que la Iglesia debería hablar más sobre ética política, según una encuesta del Pew Research Center, publicada semanas después. Esto demuestra un hambre no solo de opiniones, sino de guía moral, incluso de aquellos que tienen
Dificultades con las enseñanzas de la Iglesia. Sigue habiendo una sed de verdad expresada. Con valentía pero con amor. El sermón del Papa. Tocó una fibra sensible, no porque fuera político, sino porque se atrevió a sugerir que a Dios le importan las políticas y que ese interés tiene un costo. Repercusiones diplomáticas e impacto en el mundo real. La réplica no se limitó a palabras. En Colombia, 2 semanas después se aprobó una nueva ley de protección migratoria y los legisladores citaron la inspiración moral de las enseñanzas del Vaticano. En Italia, se ampliaron los fondos para albergar a los refugiados, apoyados por coaliciones católicas dinamizadas por el mensaje del Papa. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional habría reabierto reuniones informativas con caridades católicas sobre colaboración en políticas de inmigración humana. Incluso, si Trump no cambió su posición, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar, y también lo hizo la conversación espiritual. Palabra final, no un veredicto, sino una visión. Al cerrar esta historia de 3 partes, debemos preguntarnos, ¿este sermón fue sobre Trump o fue sobre nosotros? Porque en verdad, el poder de la voz papal no está en la crítica, sino en llamarnos a lo alto, no hacia la política, sino hacia la santidad. Papa León XIV no atacó a un hombre. Levantó un espejo y el mundo, sorprendido por su reflejo, reaccionó. La víspera del encuentro previsto entre Trump y el Papa, las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron lentas, solemnes y mesuradas. En la plaza de abajo, los peregrinos se reunieron, no con carteles, no con protestas, sino con velas, un signo de esperanza, un gesto de oración, un susurro contra el ruido. Entre ellos había una niñita que sostenía un cartel que decía: Jesús dio la bienvenida al extraño. Ningún político le había pagado. Ningún medio de comunicación la había guionizado. Ella simplemente estaba repitiendo un sermón. Y en ese momento de silencio, más poderoso que cualquier debate, el mundo recordó lo que toda la reacción había olvidado. Nunca se trató de política. Se trataba de amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, oremos. No solo por nuestros dirigentes, sino por nosotros mismos, para que no reaccionemos tan rápidamente. Para que aprendamos a escuchar. De nuevo. Para que no tomemos partido en una guerra de ideologías, sino que permanezcamos siempre con el Evangelio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 10:39. Que el Papa León XIV siga hablando la verdad en el amor. Que el presidente Trump escuche con el corazón abierto y que nosotros, la Iglesia, nunca tengamos miedo de hablar incluso cuando el mundo se resista. Amén.